Si tomo la ruta de circuito interior, lado poniente, estamos hablando de 13 kilómetros y medio. Si tomo la ruta de circuito interior por el aeropuerto, estamos hablando de 24 kilómetros. Cuando una ciudad tiene una línea directa, que normalmente se colapsa, ¿no? Para atravesarla tiene una avenida semaforizada que se va colapsando. Entonces es cuando deciden, vamos a hacer un bypass, vamos a hacer un circuito, vamos a hacer alguna autopista urbana para reponer ese bypass. Primero supongamos que es gratuito, ¿no? Entonces, como es gratuito, lo más lógico de la raza Manacar es que tomemos circuito interior. Y lo más corto es tomar el lado poniente. Entonces estamos hablando de que se incrementa 2 kilómetros. Por 2 kilómetros, que estamos hablando de no llega ni al 20% de incremento en la distancia. Si la velocidad es la misma en los dos lados, estamos hablando de más contaminación. Como sabemos que el lado central está colapsado, entonces, bueno, que la ruta central, supongamos, está colapsada y que me voy a topar con un montón de semáforos, entonces el incentivo para tomar la ruta poniente es un poco mayor. Como son solo 20 kilómetros, es probable que no haya un incremento en la contaminación, porque el incremento en la distancia es muy poco. Entonces sí me voy a ahorrar gasolina y voy a ahorrarme emisiones, porque en Insurgentes yo tendría que parar pues, tal vez 30 veces en 30 semáforos y entonces en acelerar de nuevo voy a consumir más gasolina. Pero si le empezamos a poner algo que disturbe la ruta poniente del circuito interior, yo empiezo a buscar otras alternativas. Y entonces, ¿qué pasa si me voy del lado oriente del circuito interior? Estos 24 kilómetros que voy a dar la vuelta a la ciudad para llegar a Manacar me llevarían a un mayor consumo de combustible, casi en cualquier caso, ¿no? Digo, salvo que hubiera una manifestación o algo así en Insurgentes. En términos generales, ese desvío nos va a llevar a consumir más combustible. Cuando nosotros le ponemos a una vía que cumple una función de distribución en distintas vías, como es un periférico, como es un circuito, un loop, generalmente incrementamos el número de kilómetros que estamos desplazando. Esencialmente el argumento del video de por qué se incrementa la contaminación no solo es por los viajes inducidos, porque los viajes inducidos hoy día no los tenemos y a veces es difícil cuantificarlos, sino muchas veces el kilometraje se incrementa porque yo, antes de pensar en una ruta céntrica, voy a pensar en una ruta periférica. Y entonces muchas veces estaremos, vamos a poner que se logra construir el segundo piso hasta Cuemanco o Muyuguarda, donde lo logran bajar, porque Muyuguarda creo que está en chino. Vamos a poner que lo logran construir desde Cuemanco hasta la salida a Querétaro, que es el tramo del Estado de México que ya está en construcción lamentablemente. Tramos a 3 kilómetros del periférico, muchas veces se van a pensar, aun cuando estés más hacia el centro, muchas veces se va a pensar en tomar el vehículo del lado del periférico y luego dar toda la vuelta y finalmente llegar a algún otro punto que esté a 3-5 kilómetros del lado del periférico. Los incrementos en distancia en estos casos podrían llegar a 15-20 kilómetros acumulados, considerando que el periférico va a dar una vuelta bastante grande. Y si optáramos por rutas más directas, que ciertamente tienen saturación, si optamos por rutas más directas, siempre vamos a contaminar menos. O sea, a lo que llegaríamos es que siempre vamos a contaminar menos por rutas directas que por rutas tan indirectas como es el periférico. Y entonces la acumulación de todo esto es que la gente no solo va a pagar la cuota, en el caso de lo que sea de cuota, sino que además va a pagar más gasolina, pero en términos de impacto ambiental, el impacto ambiental está justo en eso. Ahora, a pesar de que a mucha gente le pueda sonar bizarro, sí hay gente que está en la raya de decir, si pasa esto tomo transporte público, si pasa esto otro no tomo transporte público. La saturación del centro hace que mucha gente tenga en el chip, no voy a tomar transporte público para ir al centro. Ciertamente la apertura de estacionamientos como el de Bellas Artes hace más de una década, como el del Tribunal Superior de Justicia del DF
hace como 2 o 3 años, y algunas inversiones que están presionando para que se realicen, empiezan a abaratar el uso del automóvil hacia el centro, a pesar de que estamos pagando. O sea, si yo voy al estacionamiento de Bellas Artes, no sé si está en 20, 24 pesos la tarifa, en el tribunal está por el estilo, estamos abaratando el llegar al centro. Entonces, cuando uno tiene metro cerca, estamos hablando de millones de personas que sí tienen metro cerca, y que llegar al centro histórico, considerando que 4 líneas dan servicio directo y 2 líneas dan servicio indirecto, es muy fácil llegar al centro del metro. Si le hacemos un segundo piso a Tlalpan, por ejemplo, pues va a ser muy barato venir al centro en coche. Entonces, de pronto, tenemos el colapso de las calles del centro, y no, a lo mejor siempre está en flujo libre, vamos a poner que siempre está en flujo libre el Tlalpan, el segundo piso de Tlalpan, pongamos. Pero todas las demás están colapsadas. Entonces, llega un momento en que entraremos en la paradoja de ponerle segundo piso al Callejón del Aguacate. Para quienes no ubiquen el Callejón del Aguacate, pues más o menos nos conduce de la Plaza de Santa Catarina hacia Tasqueña o Miguel Ángel de Quevedo por medio de 2 escuadras, ¿no? Es un callejón angostito donde nada más cabe un coche, da una vuelta de 90 grados donde más de un coche se pega al día, y luego da otra vuelta de 90 grados donde otro coche más de un coche llega a pegarse cada día en la esquinita. Entonces, pues siempre vamos a tener colapsados hasta los callejones, entonces mejor le ponemos un segundo piso al Callejón del Aguacate. Como esa ruta no es viable, hay que pensar en cómo, en una palabra clave, es homeostasis. Homeostasis es, ¿no?, la tendencia de un sistema de autorregularse. Pensemos en el agua, en el mercurio. Las atmósferas se miden en mercurios, ¿no? Creo que una atmósfera son 79 mercurios, algo así, 70 y algo de mercurios, y que es el punto en donde en un tubo así, hasta qué nivel llega el mercurio regulándose. El tubo tiene dos alturas, y hasta qué nivel llega el mercurio según la presión de la atmósfera. Si vamos subiendo, el mercurio va a llegar más arriba, porque ya estamos a menos de una atmósfera. Si sumergimos el mercurio o nos vamos a zonas debajo del nivel del mar, el mercurio va a bajar de niveles. Entonces, con el tráfico va a ocurrir lo mismo. Si nosotros ampliamos la capacidad de una vía, de pronto todo el incentivo es para esa vía. Pero al final de cuentas, los sistemas llegan a equilibrarse. Cuando son gratuitos, el equilibrio quizá es más fácil de medir. Cuando es de cuota, ciertamente es más eficiente hacer algo de cuota que hacer algo libre. En términos de eficiencia del sistema de tráfico, siempre va a ser mejor cobrar que no cobrar. Pero de todas maneras se van a autorregular, y de todas maneras van a llegar a una saturación de los puntos específicos. Esto es algo que se le llama la paradoja Pigou-Knight-Downs. Es una paradoja que midieron estos investigadores, especialistas en economía del transporte, que midió cómo la ampliación de la infraestructura en ciertas circunstancias, concretamente era cuando había una vía para llegar de un punto a otro, que es el caso actual del sur con Santa Fe, generaban una reducción de los tiempos de traslado. Hoy día la vía que existe son la ruta de Las Águilas, Barrancas, creo que desde Avenida Toluca a Camino de los Leones, luego llegan a Villa Verdún y finalmente cruzan los puentes de los Pueblas. Esta es hoy día la única vía que hay directa del sur, bueno, no es directa, pero la vía más directa desde el sur para llegar a Santa Fe. Si nosotros construimos una nueva vía, si bien va a tener más capacidad, es probable que los cambios de ruta sean los que colapsen las alimentadoras, aun cuando eventualmente la supervía jamás se sature.